É uma alegria para mim também estar hoje em Coimbra e mais com um tema que me é muito grato, que é o tema da história. Nós na Nova Acrópole, no primeiro ano de estudos, do nosso programa de estudos, dedicamos bastantes horas a fazer reflexões da história. Ou seja, temos uma matéria que chama-se Filosofia da História. E o que quer esa matéria é despertar o interés pela historia e unha serie de formas de aproximación para poder tentar ler no espírito dos acontecimentos, ou pelo menos despertar o interés e saber en que medida é tan importante ao ser humano non só facer historia, primeiro ler historia, reflectir, sea en forma de narrações exactas, ou sea en forma de lendas ou de folclore, mas existe unha dimensão no ser humano, nos pensamos, que está asociada á historia. É como se o ser humano tivese unha dimensão ética, da cual non pode fugir, porque se fuge, está a fugir de si propio. O sea, esa ética forma unha especie como de eixo interior, unha escada de valores, un sentido de identidade, e o seu esqueleto moral. E esa é unha dimensão, é a dimensão individual do ser humano. Por outro lado, é evidente que no ser humano existe outra dimensão e que é complementaria da anterior, o sea, se junta a anterior, que é unha dimensão social. Aristóteles dicía que o ser humano é un animal político, un sum politikon, o sea, un ánima, un alma que necesita estar en relación con as outras e aprender, facer, vincularse, sufrir, gozar, sempre en relación con as outras persoas. A persoa non se comprende sozinha. Somos o que somos gracias a que aprendimos a falar o a comunicármonos, aprendimos a estar en sociedade. O sea, o primer acto de humanidade que é o despertar da mente real, o outro, non podemos falar de ser humano, sino despertar da mente, fácese con a linguaxe, e a linguaxe, pues, só pode ser en sociedade. E depois temos outra dimensão do ser humano que geralmente non se fala tanto, non se recoñece, até pode haber gente que diga que non é necesario, que non existe, pode haber interpretações da vida que pensen que non é necesaria a historia e que podemos chegar ao fin da historia, como dicía, creo que era Fukuyama, ¿no? Un historiador, creo que era japonés, que cando caiu o muro de Berlín dicía, bueno, a historia estaba feita por a tensão que había entre o mundo soviético e o mundo Estados Unidos e os seus aliados. E, pues, já terminou, Estados Unidos se fez dono, já non hai historia. Eso esteve moito de moda e se ensinaba, e había libros, a xente comentaba os libros, se ensinaban nas universidades a morte da historia. Mas, con perdón, hai que ser estúpido de veras para pensar que porque caia o muro de Berlín termina a historia. Si antes do muro de Berlín había historia, va a haber historia depois do muro de Berlín. E iso, pues ben, se soubo rapidamente con toda unha serie de acontecimentos que sucederon, entre os quais a queda das Torres Gemias e moitos outros. O sea, a historia existe, non podemos fugir dela, e aínda que existen modelos sociais que queren que o ser humano chegue a un degrau onde non exista ningún tipo de tensão e que vivamos todos nunha especie como de sociedade racionalizada, eso é imaginar que o ser humano chegou onde aínda non chegou. O sea, eso é imaginar que a alma humana non necesita aínda de paixões colectivas, o que entra, o que é posuído, o que é arrastrado, ¿no? Por esas paixões colectivas que finalmente moitas delas constituyen a historia, que até que o ser humano non chega a unha condición divina, esa condición que o propio Bakunin, ¿no? Como anarquista, dicía a morte da historia, o fin da historia, o propio comunismo, ¿no? Dicía fin da historia, mas para chegar ao fin da historia a alma humana ten que ser santa, tan santa que saiba o que ten que facer en todo momento e unha especie de sociedade angelical onde ya efectivamente ya non há acontecimentos porque se vive unha especie como de eterno e divino presente. Mas como non estamos nese divino presente a nivel social, a nivel colectivo, a humanidade necesita de historia e o ser humano, non só a humanidade, o ser humano ten unha dimensão que ten que ver con a historia. O sea, unha especie como de, como dicía o fundador da Nova Acrópole, o profesor Libraga, é unha especie como de fome de gloria que ten a alma humana. A alma humana ten que deixar a vida tendo deixado pegadas que vayan máis alén do simplesmente biológico ou psicológico básico de relações psicológicas básicas.
Cuando la gente entra en situaciones difíciles, generalmente, pues las historias de historia generalmente están asociadas a tensiones, a dificultades, a catástrofes, a roda de historia se mueve con esfuerzo y muchas veces con sufrimiento. La gente valoriza ese tiempo como o tiempo de vida casi real. No sé si ustedes vieron ese filme que está basado en una narrativa de memoria, una memoria, es un libro que expresaba o que pasó en la tragedia de los Andes, Viven. No sé si alguien vio varios filmes de Viven, que se despeñó un avión en los Andes y estuvieron 70 días, creo lembrar, o dieron por desaparecidos. A gente que esté lá, después eso aparece en los filmes, está también en la narrativa, a pesar de lo terrible que vivieron, tan terrible que tuvieron que sobrevivir de una forma dramática y hasta comerse los cuerpos de sus compañeros que ya estaban congelados, para poder sobrevivir. Mas ellos propios dicen, o que nos vivemos lá, quizás fue los mejores momentos de nuestra vida. Claro, evidentemente, ellos querían salir de lá. O sea, los mejores momentos de la vida para salir lo más rápidamente posible de lá y poder voltar a vida normal. Mas esos 70 días, ellos dicen, fueron quizás los mejores momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a nuestras almas estaban en tensa, una grande tensa. No teníamos nada, con lo cual la mente también no se distrae con lo inútil o con aquello que es innecesario o excesivo. Imagino que también o contacto con la naturaleza, con la montaña, a pesar de la nieve, a pesar del hielo, a pesar de la avalancha que tuvieron que sufrir, o silencio, no sé, a conversar, que era lo único que podían hacerla. Y sí, todos desesperados por salir, mas cuando ya salen, cuando retornan a vida normal y pasan 10 años, 15 años, todos con la imaginación retornan a ese momento, y no creo que fuese por una especie como de masoquismo, que podría ser también una especie como de masoquismo psicológico que eleva a las personas a ser felices no sufrimiento pasado. No, es que ahí hubo una especie como de inflexão histórica para ellos y no solo para ellos, porque eso ecoó después mucho no propio tiempo histórico, fue un ejemplo de superação das dificultades. Entonces, el ser humano necesita esa dimensión y, en cierto modo, como si a nuestra alma tuviese que justificar los pasos pelo tiempo, dejando una pequeña, ainda que sea pequeña marca histórica, un pequeño celo de historia. Que no todos son Napoleón ni Alessandro Magno, no somos de ninguna manera, mas quizás cuando nos juntamos a una especie como de impulso colectivo o de carro de fuego que pasa y nos juntamos a él, los momentos que nos juntamos a ese carro de fuego que pasa y que tiene que ver con la historia, por veces las personas sienten que eso alimentó más íntimo de su alma, o que nos hace pensar y deducir que en la realidad en el ser humano existe esa necesidad de dejar una impronta histórica. Y en cierto modo hacemos, los fillos, los discípulos, los que nos rodean, queremos dejar una marca. No es egoísta querer dejar una marca, es consustancial a la naturaleza humana. O sea, una forma de sobrevivencia de quién somos. Pues no decimos, no somos, pues eso, aquello con lo cual nos identificamos personalmente. Mas también somos como un peregrino que pasa por la vida y tiene que dejar una marca. O sea, algo que justifique o paso por la vida. Que cuando seamos santos, sabios, si pensamos en las tradiciones budistas y seguimos a los pies de Buda o a ser semejantes a Buda o a un Cristo, ya no necesitaremos eso, más precisamente aquellos que están en ese nivel son los que más mueven a roda de la historia, o sea, son personajes que viven ya respirando eternidad, más precisamente porque respiran eternidad van moviendo a roda da ley, ¿no? Como dice el budismo, o mover a roda da ley. Y mover a roda da ley es mover a roda da alma de historia, ya no de historia, es mover a roda da alma de historia. Entonces, la idea de esta charla era refletir un poco sobre algunos ejemplos de en qué medida la historia nos abre la mente, nos permite hollar en una especie como de abismo, de espejo, en el cual la persona se reencontra consigo misma. Y como decía el propio fundador de Nova Acrópole, decía, para hacer historia, primero hay que leer historia. O sea, la persona que lee historia comienza a aquecer a su alma.
e há muita gente, muitos genios destes que fixeron mover a roda do mundo, que estudaban e lían muitísima historia e até que se incendian. É un proceso como de incendiarse, é como dizer, a necesidade de gloria. Dice, eu tamén teño necesidade de gloria. E tamén sinto necesidade de respirar esos ventos tan poderosos. E tamén sinto necesidade de subir unha montaña na vida e poder experimentar estas dificultades e probar quién soy eu. Porque, no fondo, o que faz a historia é obrigar as almas a probar que son, quiénes son, fora do ámbito estrictamente de sobrevivencia biológica ou psicológica, porque existe unha sobrevivencia biológica e unha sobrevivencia psicológica. E a gente necesita poder demostrar iso. E non deixar ninguna impronta, pues sí, a alma debería estar feliz simplemente viviendo a lei, a sabiduría, a armonía, a relacións con nosotros, mas non estamos tan elevados. Por eso, moitos historiadores, e entre eles, por exemplo, un grande filósofo de historia, como foi o profesor Líbraga, ele dicía que a guerra é o sexo da historia. O sea, tú non podes evitar as guerras cando há paixões colectivas. E cando esas paixões colectivas levan a enfrentamentos ou cando há unha necesidade de expansao de territorio, ou como diría Platón, de rapiña, ¿no? Porque Platón é moito claro. Nese sentido, Platón dice, todas as guerras se deben a rapiña dos estados. Os estados necesitan rapiñar. Existe a palabra rapiñar en portugués? Robar de forma violenta. Non existe a palabra rapinar, ¿no? Rapinar. A necesidade de rapina, o sea, si nós estivéssemos felices e contentos con aquilo que somos, que temos, que vivimos, e a nivel non só persoal, porque finalmente unha sociedade e un Estado, pelo tanto, é geralmente un espello daquilo que vive na alma daqueles que conforman ese Estado. O sea, entón, si nós temos necesidade, temos egoísmo, temos cobiza, temos necesidade de aventura, temos, pues ahora vamos sumando multitudes y finalmente se forma una paisao colectiva que se va a mover por un lado o para otro. Porque, como diría Platón, ¿no? Si tú quieres no ser gobernado por un tirano, deja de ser un boi. Es una expresión que les decían. Si a persoa non é un boi, claro, é que é difícil, para iso que ser valente. E dice, no, eu non voy a facer nada que estea en contra da miña conciencia. Para iso que estar disposto a morrer en cualquier momento. E a sufrir, e a que sufran as persoas que están perto de ti. Mas no momento en que a persoa cede niso, pues alimenta esa capacidade de exploración que ten aqueles que gobernan de forma tiránica, ou esa necesidade de aventura, ou esa paisao que conducida e que moitas veces forma parte da historia, porque dentro dos mecanismos da historia está esas relacións entre povos para que vayan evoluindo. Da mesma maneira que dentro da vida dunha persoa está a necesidade de enfrentarse a virus, a bacterias, a dificultades para desenvolver anticorpos físicos e emocionais. O sea, se unha crianza ficase en un casullo, en unha cápsula de laboratorio físico e psicológico, esa persoa estaría exposta, sería de unha extrema fragilidade. Entón, as propias almas humanas, na súa imperfección, na nosa ignorancia, necesitamos moitas veces ser empurrados por ventos para enfrentar situacións que non desearíamos en principio, mas que nos van a ser necesarias para evoluir. E nós vamos a ver eso moito na historia. Por exemplo, se non tivese sido pelas cruzadas, que nas cruzadas non morreu tanta gente, morreu pouca gente. Só que, claro, ecoaron dunha maneira, mas gracias ás cruzadas, Europa foi quen gañou. Europa, a futura Europa, despertou dun soño dunha Edad Media que estaba completamente mergullada na estupidez, na ignorancia suma. O sea, Europa desperta primeiro con o Camiño de Santiago, despois con a reforma de Cluny, despois con os templarios cistercienses, etcétera, etcétera, e finalmente as cruzadas, o último e violento despertador, porque no momento que se producen a xente que ia a Jerusalén, que non sabía ni onde que estaba Jerusalén, moitas veces movidos por discursos de, non sei, por exemplo, San Bernardo de Claraval, que falaba en latín a alemáis que non sabían latín, e o poder da súa eloquencia era tan grande que estes nobres alemães deixaban
castelo, facenda, muller, fillos, riquezas, y se embarcaban a aventura de ir a un lugar que no sabía dónde para lutar pelo túmulo de Jesús. ¿Y cómo? Porque si no ovían o que decía San Bernardo, mas debía ser apaisado y a fuerza y o momento, o espíritu de un momento tan grande, o espíritu de un momento muy importante. O propio Napoleón diría, eu non teria feito nada, de nada, de nada, se non tivese nacido neste momento preciso. O sea, eu propio, con todas as miñas capacidades, noutro momento, non tiña conseguido nada. Entón, pues, nese momento, Bernardo de Claraval fala e se promove as cruzadas, as primeras cruzadas. O en un momento determinado dicen que apareceu o túmulo de Santiago, que non hai ninguna prova de que estivese Santiago, para nada, para nada. De nada, de nada. Eso fue, se dice que se encontró y ahí pum, 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 algo se encontró, evidentemente. Y a partir del momento en que se declara esos lugares de peregrinación y que permite las indulgencias y que permite que la gente no vaya al infierno porque está a obtener perdón de los pecados, etcétera, etcétera, comienza a ir todo el mundo para Santiago, se crean todas las iglesias, los cultos generalmente a Nuestra Señora que hay, todas esas órdenes religiosas comienzan por lugares desde el século IX, desde o ano 800, os propios reis facen a peregrinación e de repente a gente sae da súa aldeia, porque o problema da Europa é que a gente estaba na súa aldeia, nacía, vivía e morría na aldeia, non sabía nada de nada do que sucedía. Por eso eran atacados por outros nobres o por vikingos, no, eso fue después, o por vikingos o por problemas entre nobres que finalmente quien pagaba era o povo, mas a gente non sabía nada, de repente ahora comenzaban a juntarse gente de diferentes, no sé, de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes educaciones, y eso despertó Europa. Esa é unha forma boa de despertar Europa, mas podemos dizer, se despertó en base a unha mentira, porque lo más probable es que de Santiago es que no hay ninguna referencia histórica de nada, eso es. De facto, parece ser que había un culto a Prisciliano ya en aquella época y que quizás había un cuerpo de Prisciliano más, y había peregrinaciones desde el Neolítico, por donde está ahora Santiago de Compostela. Santiago, más en base a esa mentira, se convierte en una verdad espantosa para la psicología de la gente y eso mueve historia, mueve. Entonces son formas que vemos que a gente muchas veces necesita a historia para desenvolver a su naturaleza interior. Los seres humanos necesitamos historia. Historia no morreu, ni para bien ni para mal, porque también están todas esas aberraciones. Un poco que dice la filosofía oriental es que todo lo que sucede es debido ao karma. O karma é a lei de causa e efecto que ajusta a causa con o efecto. Y existe a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, a nivel colectivo también se ajustan causas y efectos. Entonces, en un momento determinado, pues tú puedes ir acumulando causas como si fuese un copo que va gota a gota, y llega un momento que transborda. Y cuando transborda, pues se produce eso, un ajuste kármico, que eso ya es imparable, o sea que o ser humano, voltamos a la idea original, tiene una dimensión que es histórica y que necesita de esa dimensión. Y todas esas tentativas de eliminar esa dimensión convierten a las personas en auténticos bonecos. O propio Saint-Exupéry decía, tú quieres hacer que un povo un povo dominado ya no se rebele nunca más contra o dominador, mata a su historia. Que se esquezan de su historia, que se esquezan de sus raíces, de su identidad, de quiénes fueron, de qué hicieron, de todas esas proezas que hicieron. Eso ya se convierte en bonecos. O sea, el ser humano necesita tener una potencia interior y eso tiene que ver mucho con la historia, con la necesidad de hacer historia. Más para hacer historia, o mejor primero es leer historia, hay que aquecerse, ¿no? Eso no se puede hacer. Todos los que hicieron historia generalmente eran grandes enamorados de la historia. Eso que en un momento determinado, eso soy yo a necesidad de más. Una especie como de instinto de poder, no buen sentido da palabra, mas es que eu posso facer máis, eu posso chegar máis, eu posso non ficar a vegetar nesta vida. Entón, que abre a mente? Pues claro que abre a mente, porque ve desde todos os ángulos. As cruzadas, nos coñecemos as versadas cruzadas pelos cruzados,
muito até divertida, ¿no? Ten cenas muito divertidas. A famosa cena onde o rei Ricardo Corazao de León quis tomar unha fortaleza e non había maneira, porque estaba moito ben defendida, e aquilo que non pudo ser con a valentía dos seus soldados experimentados e rudes, o consiguió, como moitas veces, con a cobiza. E de noite, por cada un que me trae unha pedra de lá, todas do mismo lugar, unha pedra, doy unha moeda de oro. Bueno, a mañá seguinte hai un buraco no castelo, así, e por aí entraron. Entón, será moito divertida, mas as cruzadas vistas desde os cristaos é moito diferente das cruzadas vistas desde os árabes, son perspectivas. Há un libro que editou Amin Maalouf, que eu gosto moito desse escritor, que escribió Samarcanda, a vida de Jardins de Luz tamén, a vida de Mani, do filósofo Mani, e moitos outros libros, e moito análisis social histórico faz agora, os últimos libros que está a facer de análisis sociohistórico. Amin Maalouf ten un libro que é As cruzadas vistas desde os árabes. Entón, é como, e claro, narrativa, esos suyos, esos bárbaros, esos fanáticos, esos despollos de homens, esas bestas, porque para a perspectiva musulmana, que era o nivel de educación era extremadamente superior, de higiene, de cortesía, de coñecimiento de historia. Os cruzados sabían, non sei, quizás un de cada 4 sabía escribir, ou un de cada 20 sabía escribir. Sí, non creo que fose un máis de cada 20, era o escritor, non era o escritor que acompañaba o exército. Entón, o nivel era muitísimo máis elevado. Mas, por outro lado, entre os cruzados había un impulso e unha necesidade de ser, sí, en base aos principios, a fe religiosa, a Cristo, mas había unha inocencia e unha pureza que moitas veces ya comenzaban a perder seriamente os árabes. Ya estaban en un proceso de queda. E entón, ese abrazo en base a guerra, porque foi un abrazo en base a guerra, e pequenas guerras tamén non foron tan grandes, sirvió quizás a uns para incentivarse aos árabes e aos outros, desde logo, para despertar, porque as universidades europeas despertan con a transferencia de textos que há desde Al-Ándalus, por un lado, e desde Arlasao con estes santos lugares onde comezan a fluir libros e coñecimentos, e un Roger Bacon, por exemplo, va a dizer un dos grandes filósofos franciscanos que é o creador do método científico realmente, e era alquimista tamén. Roger Bacon diz: sin saber o árabe é imposible saber filosofía. O sea, na súa época, sin ler o árabe, era imposible facer filosofía. E ven depois Tomás de Aquino e todos, e eles se formaron moito con Avicebrón e con Algasel, que se chamaba, e tal, e todos os autores árabes. Entón, eso foi gracias ás cruzadas, entre outras cousas. O sea, ninguén gosta da violencia, mas tú podes evitar a violencia cando se lleraron as causas da violencia? É un tema, non sei, no propio, tú podes, un país dá o primer paso invadindo outro país, mas se o país primeiro este a facer espicaçar, ou peor, se hubo un tercer, non sei falar de nada deste século, estou falando de outro século, si un país se dedicó a espicaçar outros dos países e non deixou de espicaçar de forma violentísima até que entraron en luta e así vende armas e vende, e en fin, e muda toda a súa situación estratégica e vende agora o gas e en fin, e consigue todos os minerios que quere, etcétera, etcétera, e se dedicou, porque eso se ve, se tú analizas as noticias se ve, este va a espicaçar. Estados Unidos esteve a espicaçar durante máis de 15 anos a Rusia, por un lado, para que atacase a Ucrania, e a Ucrania para que atacase ou para que fixese acto de violencia contra Rusia. Entón, e por qué? Pois, e cando saiu o tema do contrato dos minerios, ya se vio claro. Non era só para vender armas. Que as armas, e me pasé semanas enteras procurando máis, as armas son vendidas ou son entregada gratuitamente. Vocês saben iso? Non é nada fácil saber iso, Quer dizer, porque non aparecía nos jornais, en ningún, e iso é determinante, as armas é un acto de ayuda de Estados Unidos a
a Ucrania, entregar las armas, claro, defender contra ese agresor y monstruo o tirano, y vamos a defender y vamos a por toda nuestra carne ayudando y o dinero público, eso es evidente, dinero era público, a tela no hay ninguna duda. Y con dinero público o dinero público compra las armas de stocks que ya están, que es necesario liberar, y he comprado o he entregado. Bueno, ya me enteré que era entregado. Mas no fue fácil saber eso, quiero decir, yo no encontraba eso. Era entregado, mas para comprometer de forma cuasi mafiosa ao país. Porque era entregado con la condición de que ahora tú estás obligado a... Sí. Mas ¿cuál era el intensado que estaba detrás? O sea, porque puedes pedir mucho más do que tú diste, porque Europa entregó armas, mas entregó vendidas. Europa vendió armas a Ucrania y te no recibo, y dices, cuando llega un momento, oye, metes que pagar de una manera u otra, vamos a ver cómo me va a pagar, con minerio o con trigo, que trigo ni se sabe, mas Europa fez en plan empresarial, esto es un país que empresta dinero para solventar esta dificultad y ya pagarás, mas Estados Unidos ofreció, sabiendo que después iba a hacer una presa psicológica que otro no podía, no puede saber, que no sabe, porque si sabe, dice, muy bien, te voy a desconectar los satélites, te desconecto esto, te faço esto, o sea, tu país fica completamente despido ya. Mames, no quería tratar historia moderna precisamente porque sé que desperta muchas, vámonos para un poco a historia antigua. Entonces, lo que vemos en la historia es que muchas veces no puede ser, tú no puedes evitar muchas veces las dificultades a tensao, a violencia, cuando se llenaron causas de violencia, y eso ya es a un desequilibrio de factores que de una forma u otra se va a equilibrar con mucho sufrimiento, con mucha muerte muchas veces, y que todos gostaríamos que no existiese esa guerra. Claro, eso es un ideal del ser humano, vivir en paz, en armonía, en fraternidad, mas para eso tienen que vivir también de forma sabia y armónica. Si no vive de forma sabia y armónica, de una forma u otra va a generar causas. No se puede legislar. Cuando fue a Segunda Guerra Mundial y terminó la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la feliz idea de pensar que se podía legislar para siempre o fin de las guerras. O sea, que se podía legislar a un organismo que tiene poder, a ONU en este caso, y que hace un equilibrio con todos los otros, y un acuerdo con todos los otros países, y están los grandes, ¿no? Creo que son los 6 grandes, y que entre ellos pues no van a dejar que ninguén mude a frontera, faça ningún movimiento extraño. Bueno, estaban en eso y ya estaba la Guerra de Corea. O sea, estaban ainda en eso y ya estaba la Guerra de Corea, que murieron millones de personas en la Guerra de Corea. O sea, que eso casi parece una piada, ¿no? O sea, que no se puede legislar. Y la única forma de evitar a guerra es trabajar a mente humana, o corazón humano, o sentido humano. Un detalle curioso, que otro día oí porque no leí, de un conferencista que falaba de Blavatsky. Blavatsky, nos estudiamos mucho a obra de Blavatsky, nos parece una gran inspiración, esta sabia y mística rusa del século XIX, que fue, digamos, la fundadora de la Teosofía. Ella decía, la importancia de un movimiento como aquel que ella fundó con Olcott en 1875, la importancia de una sociedad, digamos, místico, espiritual, filosófica, que esté en todos los países del mundo si conseguimos, o en todos aquellos que consigamos, es llevar una onda de presao de dignidad para evitar que en las guerras futuras se destruyan los países de una vez. Y ella dice, porque es posible que en el siglo XX, y ella dice eso, que en el siglo XX se construyan armas que se pueda destruir un país entero solo con un botón. Entonces, la única manera de contrabalancear eso es crear una noción de hermandad en todo el mundo, donde digan, es que no estemos hermanos lá, no estemos hermanos acá, no estemos hermanos. O sea, Nova Acrópole está en Ucrania y está en Rusia. Y muchas veces en los encuentros, pues hay gente de Ucrania y gente de Rusia. No es fácil, porque es su país. Se construyen pontes. O sea, si no estuviésemos núcleos humanos que lutan por la dignidad humana
y pela fraternidad humana en todos os países do mundo terían forza suficiente para evitar chegar a situacións terribles, ¿no? Terribles de pensar, porque este tipo de violencias só se consiguen cuando se faz pensar ao povo, e para eso há mecanismos, a propaganda, ¿no? Mecanismos, se faz pensar ao povo que os outros son subhumanos. O sea, o que fixeron os estadounidenses para poder desplegar a enorme violencia que desplegaron sobre os japoneses era describir os japoneses como subhumanos, eran subhumanos, non eran humanos. Mas cuidado que en Japón facían o mesmo, non vamos a falar de santos. En Japón, eles non dicían subhumanos, eles dicían frágiles, son os que débiles son, non aguantan a tortura, son torturados e se morren, que era un problema que sucedía na época. Saben que o sistema nervoso do europeo e máis do estadounidense, que é aínda máis fino, o sistema nervoso está moito máis a flor de pel que o sistema nervoso asiático. Entón, as torturas que servían para extraer información a xente asiática, o que facían sobre os estadounidenses, os mataban. O sea, a dor era tanta que os mataban directamente. E pensaban que era porque eran frágiles. Non, non é que sean frágiles, é que son máis sensibles. Ten un sistema nervoso máis sensible. E é unha prova moito simple. Cualquiera de nós agarre un copo que sea moito quente, que faça que nos non podamos, nos quemamos, non conseguimos resistir. E depois chega outra persoa de outra raza que ten un sistema nervoso máis interiorizado e agarra o copo e para él non está quente. O sea, que son diferencias importantes, mas o que fixeron os estadounidenses, os americanos, para... claro, americanos non son estadounidenses, os americanos en principio de toda América, máis ben, ficou casi como sinónimo. O que fixeron os americanos con respecto aos japoneses es dizer que eran demonios, eran subhumanos. E o que fixeron os japoneses para justificar os primeros ataques cando comenzou a guerra era que eran uns fracos. Era moito fácil facer a guerra con eles porque non iban a resistir o imperio nipón. Que un dos problemas que se gerou en Japón foi precisamente ese. Se gerou unha hipermilitarizada sociedade que os propios fundadores de artes marciais, por exemplo, Funakoshi, o fundador de karate, era decididamente, a pesar de ser marciais, eran almas de samuráis, eran decididamente contrario a eso. O sea, neses anos quixeron prácticamente que a sociedade entera fosen samuráis. Tú non podes legislar ou facer un sistema educativo para que unha sociedade entera sean samuráis, porque os samuráis é unha condizada alma, non é simplemente... O sea, os samuráis eran un entre 1000 ou un entre 500. O sea, eran persoas dispostas a morrer pela súa responsabilidade, dispostas a sufrir o que fose, a vida, eran fillos, como dice o código do samurái, eu non sou fillo do meu pai e da miña mãe, sou fillo do ceo e da terra, somos fillos do ceo e da terra, o sea, e agora querer por decreto e por sistema educativo formar a gente para ser samurái, eso ya eran moitas rupturas internas, porque é como querer legislar para que a gente sea sabio a seta, para que sea unha seta. Que, por cierto, que quería Gandhi. Gandhi, vocês saben que na bandeira da India actual está a roda de Ashoka, a roda da lei. E Gandhi é unha personaxe moito controvertido, unha personaxe que cando entramos nele e vemos os detalles, non para restar o mérito, mas porque é complicado, a historia é complicada. Ele quería por, como símbolo da bandeira nacional, unha roca, porque él quería que no hubiese electricidad en toda a India. O sea, que fuese una sociedad sin electricidad, sin dependencia de nada. Él era una asceta, y él vivía como asceta. E a comunidade que tiña de gente que vivía con él, vivían como ascetas. E él ficou moito feliz unha vez, porque él tiña unha imprenta, creo que eso era en África do Sul, e ficaron sin electricidad, e vio que se podía mover a forza de músculos a imprenta e dice, pues esto se puede mover a forza de músculos porque hubo un apagón eléctrico, es que no es necesario que exista electricidad, vamos a mover a forza de músculos. Mas eso completamente paleolítico o neolítico. Y él quería, de forma legislativa, o sea, educativa, que toda a sociedade da India fose así. E claro, lembrome Bari Besant, por exemplo, que estaba no Congreso da India, discípulo de Blavatsky, dice, mas este hombre está loco, está completamente loco. ¿Cómo se puede querer que una sociedad...
viva sin electricidad, viva sin, o sea, él o que soñaba en una sociedad de ascetas. Él era una asceta y pensaba que podía crear una sociedad de ascetas, más eso es terrible. ¿Y lo que pasó en Japón? Además se ha leído péndulo. En Japón se tiña lutado seriamente para tirar a todo el mundo a sus katanas, a sus espadas. Para evitar o poder dos daimios, o poder feudal, y que hubiese un poder central, etcétera, etcétera, pues os samuráis fora, ya no existen los samuráis, se decreta, no existen, todo el mundo tiene que entregar las armas. Claro, o péndulo se fue por un lado, más después se fue para otro, y 40 años después se decía, no, ahora todo el mundo va a ser como un samurái. O sea, ha leído péndulo, se va de un extremo para otro extremo. Claro, eso provocó traumas psicológicos na gente, porque tú no puedes decretar que a gente sea heroico. Yo tenía tuve un discípulo y amigo ruso, a muchos años, a más de 25 años, que me contaba que él tenía compañeros que tenían ido a guerra de Afganistán. O sea, y decía, y hablando del tema, dice, esta gente tenía sido hipnotizada, eran hipnotizados para cuando ovían, por lo menos, o amigo de él pasó por ahí, no sé si eso era con todos, mas o amigo de él, un testimonio personal, él me contaba, dice, cuando oíamos un ruido de batalla, saía en nos un impulso que podríamos llamar heroico, si no fuese hipnotismo, de ir endirezado ao perigo até a morte. Y resultó que era por hipnosis. Claro, si tú por hipnosis obrigas a pessoa a facer cousas que non están preparadas para facer de forma natural, que produce eso na psique? Rupturas. Produce rupturas. O sea, eso pode facer alguén que sinte que é obrigado, e aínda cando é obrigado, mas non surge o impulso de coragem de forma natural, até tamén produce rupturas. E aí surgen as locuras, ¿no? Depois das guerras. E claro, esta persoa tiña síndrome postraumático e ia todas as noites voltaba á batalla. Isto é como o cão de Pavlov. Sí, claro. É que Rusia é así. Rusia, eles usaron, a Unión Soviética usou o mecanismo de Pavlov, mas con hipnotismo, que é moito máis... entra moito máis na consciencia. Entón, eso non se pode legislar. Non se pode legislar unha sociedade de samurais. Tú podes crear un sistema educativo que as almas máis que teñan esa condición natural, pues atinjan esa condición que Platón chamaría de homens de prata. Mas tú non podes crear A República de Platón non está dirigido a todos os cidadaos. A gente moitas veces confunde iso. O que Platón propoe para a súa sociedade exclusivamente para os guardiáns, exclusivamente. O sea, a comunidade de homens e fillos, viver en común, prepararse para a guerra continuamente e ao mesmo tempo manter a paz, todo o sistema de estudos que ele promove en base á música, á gimnasia, todas as 6 artes de matemática que culminan na dialéctica, todo eso é exclusivamente para guardiáns, homens de prata, exclusivamente. Entón, tú non podes legislar que todo o mundo esteja a ese nivel, porque hai gente que de forma natural non está a ese nivel. Entón, é como esticar, isto en mitoloxía ten un nome, o leito de Procusto, ese monstruo, ese tirano, que convidaba a gente a vir a súa cidade, e cando chegaba ao seu palacio, pues facía festas, honraba, como bon anfitrión, e depois obrigaba a meterse nun leito que tiña unha medida X, e se a persoa non chegaba a esa medida, o esticaba, até que daba a medida. E se superaba a medida, pues o cortaba os pés ou a cabeza. É chamado leito de Procusto. Entón, querer que a gente sea máis do que naturalmente pode ser é un leito de Procusto. Igual que querer que a gente sea menos do que naturalmente pode ser é infame. O sea, aquel que ten natureza de gigante ou de león, vas a obrigar a que sea un cordeiro? A famosa lenda, o famoso conto da India, ¿no? De un león que foi criado como cordero, pues nació entre corderos, un conto de Disney sobre eso, ¿no? Lionbird. Mas eso está baseado nunha historia oriental, creo que dos Jatakas, creo que o libro de fábulas do Panchatantra. Quero lembrar. E
Bueno, y digo, claro, y a veces un cordero, até que aparece o lobo, o que ove na versão oriental, e que ove o son de outro león, e aparece o león. O sea, pues tamén facer que aquel que ten alma de león teña que ter alma de cordero, ou aquel que teña que ter alma de santo, de sabio, de místico, pues ella viva completamente ausente da súa vocación, ou aquel que ten alma de músico. Imaginen un Chopin reencarnado que non tivese unha educación musical, ou que a forma de vivir fose tal, e que non posa desenvolver a súa natureza. Eso é tan mau como outro, como querer esticar as almas para que sean máis daquilo que poden ser. Bueno, sabía que iba a haber problemas con o tempo, entón tiñamos que comentar cinco casos, 5 exemplos históricos que nos pudiesen servir un poco para entender o para modo no sé, para ver a vida de diferentes lugares e historia como para abrir as mentes. Voy a mencionar moito rapidamente, porque si cada un deles dedico media hora non sería moito bueno. Sería esticar da vosa paciencia, máis do que quizás é lógico. O primeiro, aparece nos ensayos de Montaigne, mencionado e comentado e reflectido. El reflecte, nos ensayos de Montaigne se reflecte sobre moitas situacións da historia. Se faz filosofía de historia, que é o que nos propomos. Tentar entender por qué. O rei Samético, un faraón derrotado nunha luta contra os persas, e o Cambises, o rei persa, o emperador persa, obriga a él a presenciar pues, o desfile da victoria dos persas e da derrota dos egipcios. Entón conta Herodoto que él pues, estaba en pé, obrigado a ver a procesado da victoria, que incluía os derrotados encorrentados, e tiñan convertido en escrava a súa propia filla, a filla do faraón, e ian a procesado detrás, levando unha ánfora de agua, que debía ser unha forma de nomear aos servidores, e o fillo, que era o príncipe, pues sendo chicoteado, e él se manteve a dignidade, eso ya é comentario de Montaigne, manteve a dignidade, se manteve firme, digno, ¿no? Era faraón, representaba a todo o país e non se va por aí a facer unha escena emocional. E no entanto, cuando foi pasando a procesar, e cuando chegou un vello, un anciano que era servidor de él pessoal, ya comenzou a xorar e a xorar e a xorar. É unha idea moito curiosa, porque há moitas interpretacións. Heródoto põe isto e ya está. Mas eso é o bon da historia. Tú tens os factos, evidentemente non sabes, é imposible saber as verdadeiras intencións de ninguén, mas exercitarte en saber as intencións de alguén é como querer descubrir as leis da natureza. Porque no fondo é as leis da natureza humana, ou seja, é tentar ver en momentos moito importantes da vida do ser humano, neste caso da humanidade, son exemplos, son como cristalizacións, e por qué, non? Pois, eu non teño a mesma interpretación que ten tamén no discordo, quizás, mas a primeira vez que ouvi esa historia, que me xocou bastante, pensé que claro, é que un faraón, o último dos súbditos, e aquel que é máis humilde como servidor, pode sentirse máis responsável até que da súa filla e até que do seu fillo príncipe. O sea, todos nunha mentalidade do Imperio Antigo Egipcio, todos, además estaba a famosa ceremonia que facían eles, ¿no? Onde tiñan que partir o pan unha vez por ano e entregar, e depois os servidores do faraón rompían o pan en pedazos máis pequeninos e tiñan feito un censo de todo Egipto para que chegase os mismos pedaciños de pan, chegasen a cada unha das persoas de Egipto. Era tamén unha ceremonia de control da sociedade, do número de xente que había, e ao mesmo tempo un acto para expresar como a bondade do faraón e a súa se tiña que chegar a cada un dos súbditos. Era a ceremonia do pan. Pois, e aquel que te sirvió toda a vida e tú non conseguiste protegerlo, tú non conseguiste, non fuiste forte suficiente, o chegou un vento histórico, pois, o que dice Montaigne é que na realidad
él fue sumando emociones, o sea, que vio a su filla como serva, vio a su fillo príncipe, pues a chicotadas. Y claro, todo tiene una medida, ¿no? Y cuando se ultrapasa esa medida, o que dice este filósofo francés, es que cuando ya se superó esa medida, dique, o efecto dique, ¿no? O dique puede contener las aguas, en este caso da emotividad, ¿ate cuándo? Y claro, y él propio Montaigne dice, y cuando se rompen los diques, llegan las consecuencias. Es una idea también muy interesante. Ese es un primer ejemplo que tenía de historia, que no voy a analizar más. Otro ejemplo de historia es estamos en Coimbra, ha fundado la Universidad de Coimbra, Studium General, que fue en 1290, creo que fue o 1 de marzo o 5 de marzo, estamos muy perto de 1290, y que o rei Don Dinís, o labrador, que para mí es un rey excepcional, de facto él fue quien completó a frontera de Portugal y o Algarve fue completada por él, porque Alfonso X Sabio entregó a parte do Algarve, que era de Castela en aquel momento, los nobles castelanos ficaron furiosos, muy como te has entregado a tu sobrino esto que de Castela, ¿no? Y el sobrino fue lá a hacer una ceremonia de iniciación caballeresca y le entregó como presente. Y fue o primero que fechó a frontera, porque a frontera portuguesa está fechada por o rei Don Dinís, no fue con, evidentemente, Alfonso Enriquez, Esteban Lutario y su fillo. Él encerró y comenzó a hacer toda red de castelos, o a fortalecer, porque algunos de ellos ya estaban, toda red de castelos que hacían o perímetro de Portugal. Es un rey que también fue quien introdujo un poco toda parte de la poesía do Languedoc, de Francia, y a mística, porque hay una especie como de mística asociada ao amor y a poesía, y que estaba asociado mucho después a tradición cátara, que después fue heresía cátara, y todo eso fue traído para... Y él, en cierto modo, en él, pues las famosas cantigas, ¿no? De amigo, de amado, de humor, de escarnio. Mas este rey también es muy famoso por su enorme sabiduría diplomática. Era tan genial para armonizar las partes en conflicto, que fue llamado en muchos conflictos territoriales o de diferentes tensores, fue llamado para só él era capaz de hacer entender las partes en discordia, só él. Era un rey pacificador. Después tuvo que sufrir a traição, pues fue una alta traição de su filho, ¿no? Que se rebeló contra él y quiso ser rey antes de tiempo, la famosa historia de Reina Santa poniéndose entre medias dos dois y muy mal. La Reina Santa tenía que tener defendido a Don Dinís, que era o rey legítimo. O otro era, se tenía rebelado contra o rey legítimo. Más bien, ahí cada uno que pensó que quiera. Era su filho también, ¿no? De una forma o de otra. O que poca gente sabe es que él tuvo muchas dudas respecto a dónde por la universidad. Y la universidad nació en Lisboa, comenzó en Lisboa y estuve 18 años en Lisboa. Mas después, 18 años después de su fundación, él decidió que debía estar en Coimbra para proteger a los estudiantes dos ventos que llegaban de fuera. Es una idea curiosa, ¿eh? Ya en aquella época se decía, si queremos que la gente estudie, que se llene una especie como de atanor alquímico, donde la gente se está follando su carácter, está follando... Si eso está abierto a cualquier tipo de influencias, no es bueno. Entonces, para ser... Y Lisboa no era el mayor sitio, porque Lisboa llegaba de todo, o sea, todo tipo de ideas, de conocimientos, más, sobre todo de ideas. Y si era necesario crear una juventud que tuviese conciencia de su identidad, ainda que había una especie como de Unión Europea de estudio en aquella época, ¿no? El estudio en general, eso era para todas las... O sea, podían de facto ejercer sobre todo derecho y los estudios jurídicos que se hacían en una de las universidades podían ser ejercidas después y eran llevados por toda a Europa cristá. Era una especie como de res pública cristá. Sea como fuera, había una identidad y había que conformar esa identidad. Ya se tenía feito perímetro, ahora era necesario crear un espíritu nacional y no más elevado, que era la educación elevada, alta educación. Y por eso llevó a Coimbra,
Ese fue el sentido. Eso que claro, como en Lisboa también había mucho movimiento, fue rotando, a universidad fue rotando, Lisboa, Coimbra, Lisboa, Coimbra, Lisboa, Lisboa, Coimbra, y eso fue en 1536, si no me lembro mal, onde se dice, no, a universidad fica en Coimbra. É un facto non moito coñecido a idea que teve el, ¿no? Como podemos conformar unha identidade e como podemos proteger a juventude si non están isolados, están demasiado abertos. Lembren que Platón na República ou nas leis? Non, nas leis, Platón nas leis diz que unha cidade debería estar ni demasiado no alto da montaña, que a gente fica demasiado dura, demasiado, en aquella época, claro, ahora con la tecnología actual no es así, pero en aquella época demasiado agreste, demasiado indómita, demasiado de poca amabilidad, y también no puede estar, y eso que Atenas estaba lá, más él dice, ni a ciudad debe estar no mar, porque recibe demasiadas influencias. Y esas demasiadas influencias debilita o carácter da gente. Una idea curiosa esa. O sea, demasiados ventos, y a gente no llega a conformar un carácter. O ideal es que no sea ni demasiado, ni no alto la montaña, ni demasiado... Además, él dice, debe estar a 2 días o 3 de camino vamos, como Coimbra, ¿cuánto está caminando? Pues serían 3 días, ¿no? 4 días, más o menos. Pues Coimbra, yo pienso que Don Denis tenía leído a obra de Platón y dice, ese es el lugar perfecto. Un segundo caso que quería comentar. Ya nos vamos a otra terra, a terra da magia. As historias que son contos, os contos que son historias. Porque, por ejemplo, en Egipto, a toda una serie de contos das primeras dinastías asociados, no fueron escritos en las primeras dinastías, que son historias mágicas y algunas de ellas sorprendentes. Por ejemplo, no sé, creo que era un rey que estaba, o era un noble que a su esposa estaba teniendo relaciones sexuales con otro, y entonces el esposo contrató a un mago, faló con un mago que era amigo de él, de alta magia, y él, en fin, para apañar ao amante adúltero, y pegó una imagen de cera, o convirtió en un crocodilo esa imagen, que hizo sus encantamentos, pluf, 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 y lo puso en agua. Eso se convirtió en un crocodilo, devoró a amante y después desapareció. Y lo curioso es que cuando nos leemos eso, y Blavatsky faló en un artículo de eso, dice, cuidado que ellos no se llamaban eso contos, no se estamos a llamar contos para retirar o valor que les daban a eso. Para ellos eran historias, no eran contos. Y cada uno que piense o que quiera. Para ellos eran historias. Y se contaban como historias, no se contaban como contos mitológicos de fadas. Se contaban como historias. Y acá hay una historia que quería traer, que es la historia de Shankaracharya. Shankaracharya fue o máis grande, quizás o máis grande filósofo da India dos tempos antiguos. Como filósofo, até quizás máis do que o Buda como filósofo, no como potencia espiritual. Y de facto, él lutou contra o budismo, porque o budismo se tiña ya entrado tiña sido un poder que prácticamente arrasó con a India, no sentido de traer ideas novas que non sei, que a India tiña dificultades de aceptar. E as escolas de filosofía, as 6 escolas de filosofía de India fixeron frente común e despertaron do seu soño, que estaban mergullados nunha especie como de soño, para poder muchas veces enfrentar a dialéctica budista que era insuperable. Y aquí llega Shankaracharya y comienza a luchar dialécticamente contra todos y a vencer dialécticamente a todos. Pensé que una persona que decía que a los 2 años ya sabía leer y escribir perfectamente el sánscrito, que a 4 años se sabía os Vedas de cor, todos os Vedas de cor, de Shankaracharya. Y a los 12 años, contrario ao normal, porque o normal era que a gente fose asceta e fixese os votos de ascetismo, o fixese no final da súa vida prácticamente. Pois el fez votos de asceta con 12 anos. Y abandonó a casa y comenzó a peregrinar por toda India, acompañado de sus discípulos con 12 años. Es un personaje de una categoría gigantesca. Y pues teve tiempo para debatir
en infinidad de debates. Os debates naquela época eran duros, quer dizer, os debates cuando eran promovidos pelos reis, os reis puñan acondizado de que si su arauto, su líder mental, intelectual, a quien él estaba a apoyar, perdía o debate, cortaba a cabeza. O sea, cosas eran serias. Un debate dialéctico, perder o debate, además había un jury que decía quién perdía y quién ganaba. O peor, os debates na India, muchas veces entre escolas rivais, pensé que escolas rivais hubo na Edad Media, por exemplo, entre os dominicos e os franciscanos, no, entre os dominicos e os agustinianos. Os dominicos eran os pregadores, a orden dos pregadores, ese tiña debates dialécticos con todos. Más con franciscanos tamén, había moita oposición entre franciscanos e había debates e había campeones, o sea, que había todo un mostero que apostaba, y un sector da sociedad por un campeón e outro que apostaba por outro campeón e ¡bum!, facían o debate como se fose unha luta a morte. E o campeón que perdía o debate representando era o mellor dos dominicos, ya no era o mellor. Si perdía o debate, ia ser quien limpaba as letrinas durante varios anos, ficaba completamente execrado socialmente. O sea, eran duros, os debates eran duros. E na India, os debates eran de tal natureza que, pelo menos durante un tempo, o perdedor tiña que convertirse á escola do vencedor. Imaginen o que iso. O sea, te pasaste toda a vida a lutar contra esa forma de pensar e por perder no debate dialéctico tiñas que ahora ser probacionista e comenzar desde o inicio a aprender. Era unha cuestión dura. Bueno, pues Sankaracharya nunca perdió un debate, nunca. Sankaracharya. Sankara é un dos epítetos de Shiva, Sankaracharya. No perdió un debate. De cuándo es Sankaracharya, a dúbidas, porque algunos historiadores dicen que, porque hay muchos Sankaracharyas, ese é o problema, o nome de Sankaracharya se usou moito na India e sobre todo na orden vedantina. Algunos historiadores dicen que do século até sexto, sétimo, octavo, até o 12. E o que dicen outras tradições, e dos propios indianos e das propias escolas Vedanta, dicen que o grande Sankaracharya nació un século despois do Buda, de morrer o Buda. Sí, o sea que sería do século V antes de Cristo. Vean o problema que hai entre dizer que alguén é do V antes de Cristo e que é do século XII despois de Cristo. Eso é unha... Ben, seja como for, unha historia asociada a Sankaracharya que aparece como historia, non aparece como lenda ni como... É que nun debate, él estaba a debater contra un rival e ya estaba a vencer ao rival, estaba presente a esposa. En algunas tradiciones se dice que no era esposa, que era propia encarnazada de deusa Mae, esa mujer, y por lo tanto era invencible, era encarnazada de Kali, y como estaba a vencer a hombre, a mujer dice, no, eu soy a mitad de él y él a mitad de mí, somos dos mitades, no puedes vencer só a él, me tienes que vencer a mí. Entonces, dejó de falar con un hombre y comenzó a falar con ella. E parece ser que ela há un filme moito bon sobre Sankaracharya de 4 horas que é belísimo, de 3 horas que é belísimo, e aparece esta cena do debate. E era unhas argumentações, contraargumentações, exemplos, e chega un momento onde estaban así, como alguén e unha muller era capaz de facer frente ao grande Sankaracharya. Mas ante Sankaracharya estaba a vencer, e nun momento determinado, ela levou o tema ao tema sexual, y comenzó por ejemplos y argumentaciones y raciocinios y analogías en relación con la vida sexual, que sabía que él era monje y por lo tanto no podía saber nada, ni tenía nada que decir ni demostrar. Y digo, ¿cómo puedo opinar sobre eso si usted tiene un voto celibatario? Y entonces o grande Sankaracharya dice, está bien, ten razón, díseme un mes de descanso. Entonces se dice que en ese mes se afastó, foi con os seus discípulos, entrou nunha gruta e deixou o corpo nunha gruta e transfirió a conciencia a un rei que acababa de morrer nese momento, que tiña expulsado os ventos vitais con os quais se va o eu se va con eses primeiros ventos vitais, mas que aínda tiña os ventos prana, ¿no? Vayuprana, Upana, todos os ventos vitais, mas que aínda tiña ventos vitais para recuperar a vida se unha conciencia se ataba a ela.
sea, que saiu do su corpo, e entrou no corpo do rei. A xente diz, este non é o rei que nos tiñamos, ten un juízo, solventa os problemas do reino en 5 minutos, todos os problemas do reino já estaban solventados, para dedicarse a súas, non sei se eran 100 esposas ou 150 esposas que tiña o rei morto, e se pasou un mes con as 150 esposas aprendendo todo o que se pode aprender sobre o sexual como ciencia. Era unha ciencia na antigüedade, ¿no? En la India. Todo Kama Sutra é unha das ciencias, a ciencia do prazer. E como os primer ministro, a xente que estaba moito próxima do rei, se daba conta de que ese non era o seu rei, que as capacidades que le tiña non eran do seu rei, e sabía que habría un monje ou alguén, un sabio, que estaba con o corpo en letargía, e que estaría protegido, porque o corpo en letargía geralmente ten que estar protegido para poder facer iso, e se puso a procurar desesperadamente por todas partes onde que había levou a emisarios por todo o reino a ver onde que había un monje nunha gruta en algún sitio que estivese en estado letárgico e obrigar a que saíse dese estado letárgico, ou mellor, ou cortar a cabeza, ou facer, Deus sabe que, quizás obrigar a despertar para acordar para que saíse do corpo de... E parece ser que efectivamente chegaron á gruta onde estaban os discípulos e Sankaracharya e avisaron, e Sankaracharya pues teve que retornar, mas já tiña pasado o mes de experiencias que necesitaba, no momento que a conciencia saiu, o rei morreu, e continuou o debate e venceu o debate. É unha historia que se conta como real, A transferencia de conciencia entre os poderes dos yogi, me refiro aos yogis elevados, o sea, as persoas que están a un nivel... e que saben como facer, e que saben mover a conciencia como se fose un elemento, e que entran e saen do corpo como queren. Eso se conta como posible. Non sei se vocês viron a Alquimia das Almas, esa serie coreana de Alquimia das Almas, onde eso se faz con a ayuda dun elemento alquímico, mas neste caso existe, eso existe. E é unha historia que conta Blavatsky que había no séquito de teósofos que foron a India, había unha persoa que era totalmente incrédula con respecto a eso, totalmente, y que estaba sempre diciendo, eso é estúpido, é unha estupidez, eso é mentira, como poden gritar contos de crianzas, e que unha vez, Blavatsky, ela conta iso, diz que foron a visitar a un ermita, un sabio que vivía en unha eremita, e que sabía facer eso, e ela propia preguntou, você quere facer eso para probar a noso amigo que está errado? Sí. Entón fixeron unha ceremonia, onde estaba o eremita, entrou unha especie como de estado de trance, con músicas, formas así para... E había unha crianza que estaba no outro lado, había un fogo, e estaba no outro lado do fogo, unha crianza que creo lembrar que tiña menos dun ano, non era capaz de porse en pé. E o que conta, si eu me lembro, porque esta historia li há máis de 20 anos, mas máis ou menos do que me lembro é que nun momento determinado, se foi cargando ar, nun momento determinado, outro estaba casi en estado casi vegetal, letárgico, e de repente a crianza se puxe en pé e diz ao señor, e agora crees? E a persoa casi ten un ataque cardíaco, casi se morre do susto. O sea, que eso, en las tradiciones da India, muchas tradiciones de que hai xente que é capaz de facer eso. O sea que, pelo tanto, esto no ten por qué ser una lenda, pode ser unha historia. O sea, él no votó, él no rompió su voto, él manteve o voto de celibatario, en su cuerpo fue celibatario. Él se fue a otro cuerpo para hacer las experiencias que necesitaba, que eran lícitos en otro cuerpo. Otra historia interesante. Y vamos con la tercera. E a cuarta ya. A cuarta, gracias a Dios a cuarta. A cuarta, historia da Revolución Francesa. Pouca gente sabe, ainda non, quizás, porque no fondo sí que a filmes e se dio a importancia, o famoso caso do colar de María Antonieta. O colar de María Antonieta foi a última faisca que fez saltar a Revolución Francesa. O sea, había moito atensao de clases sociais, dos nobres que gobernaban de forma moitas veces despótica, o tempo quasi medieval que se arrastraba como os privilegios que tiña a nobreza, ya, eso era da Edad Media e a pouco eso ia desaparecendo, a burguesía tiña un poder enorme e reclamaba tamén os seus privilegios, o sea,
de ter postos públicos, de ter, o sea, prácticamente todo administrado da sociedade era feita por toda unha rede de nobreza, dividido, ¿no?, en duques, en condes, en marqueses, en barones, mas a xente reclamaba tamén a súa dignidade, por eso se compraba, ¿no? Eso varios séculos despois se compraba, un século despois se compraba. Mas eso foi tensando a corda, até que, bueno, despois, até que no momento se produce o famoso caso. E ese caso fue unha faisca que se convirtió finalmente en Revolución Francesa, ya estaba tensa. E há moito coñecimento sobre iso, de facto, eu li há moitos anos un libro de un francés, eu li en español, un libro de quase 500 páginas, que é o proceso do collar de María Antonieta, no cual está baseado o filme do collar de María Antonieta, non sei se alguén viu ese filme, é de há 25 anos, unha porquería, unha auténtica porquería, porque se tú lees o libro e ves o film, te das conta de que o film se fez siguiendo conversas exactas, ítems, puntos, a cosas que están no libro, mas dio totalmente a volta con respecto das intenções, totalmente. O cual é perverso, pois tú te estás encontrando unha serie de testimonios e de factos e de narrações e de cartas, pegar elementos de todo eso, mas dar a volta completa con respecto ás intenções, con respecto a todo, é infame. O sea, por exemplo, o cardenal de Rohan, creo que, o cardenal, que era casi como un poder político tan casi despois do rei o máis importante, tú ves nas cartas que ese homen nas cartas o que le facía pelos outros, como despois na Revolución Francesa se dedicou a tentar dar alimento a toda a gente, o sea, que unha persoa era discípulo directo de Cagliostro, y esta persona estaba entregadísima y era una persona de una bondad, de una ternura, y lo ves claramente en la narrativa, pues pega y lo convierte en un fornicador, un depravado, un corruptor de todos, Mas está feito con o libro, porque tú te das cuenta que fixeron o filme con o libro, mas dando a volta, como ninguén vai investigar eso, da igual, nos filmes é un film, o tema dos filmes históricos hay que tener muchísimo cuidado. Despois de un film, si unha persona ten dúbida, é mellor ler o libro ou ler documentación. Y ahí se ve o caso terrible, ahí aparece Cagliostro, que pasó a historia finalmente como si fuera o grande impostor do século XVIII. Eu li, procurando por internet, libros que ya no se editan, vamos, do século XVIII, además é moito bon, porque por veces podes facer procuras en libros do século XVIII por unha palabra, sabe, e te va esa palabra. Onde que aparece Cagliostro mencionado nos diarios de un nobre que editó el libro en 1815 y nunca más se editó ese libro y aparece... Y encontré diarios de nobres que habían estado en ceremonias con Cagliostro, ceremonias sin aparato de ceremonias, sin palabras mágicas, nos sentábamos junto de Cagliostro, eso en el libro de 1815, nos sentábamos junto de Cagliostro y tenía una especie como de esfera con agua, y pasaba a mão pela agua, y todos víamos como un film dentro de agua, todos o mismo film. Y nos vimos a toma da Bastilla e os fenómenos da Revolución Francesa con todo o desastre, o vimos 10 anos antes. Es una cosa curiosa, ¿eh? Y eso aparece, eso que claro, estas cosas no se falan mucho porque está muy fuera de nuestro paradigma, mas gente nobre en diarios poco antes de morrer y mucha gente falando do mismo. Ben, pasó como grande impostor. Cagliostro dice ao cardenal, resulta que tiña tido tensoes con a reña, con María Antonieta, y él quería superar esas tensoes y no había borrasado, y él quería estar en borrasado, como no va a estar en borrasado con la reina? María era un santo casi, un hombre casi santo, y más tamén na súa posición que tiña, que era casi o segundo cargo despois do rei, e comprou un collar, gastou unha inmensa fortuna, todo o que tiña para comprar un collar de diamantes para a reina. E a persoa que se puso no medio, que era a condesa de la Motte, era unha impostora e fez para ficar con os diamantes e pasar, porque claro, o cardenal quis ver cómo se entregaba a reina, entonces él fue en un momento de entrega
él esteve presente en un jardín para ver cómo entregaban a reina. Y a Condesa de la Mot se vistió de reina y fixeron en un lugar oscuro para que parecese que era a reina. Y claro, él ficó devastado, mas eu vi que entregaban a reina, porque agora a reina, entón, él pidió a reina si tiña recibido o colar de diamantes, que era un colar de diamante quizás lo máis caro daquela época. E a reina dice, de que estás a falar? Eu nunca recibí nada. E o cardenal que vio, claro, o problema do que ves, que o que ves? Tú ves o que tes na mente. El vio como entregaban nos jardíns do palacio, o su emisario entregaba a reina, o sea, que fes un pouco de intermediaria, era Condesa de la Mot, que dicía que era intermediaria, servidora da reina, mas non era servidora ni intermediaria. Entón, se entregaba o colar a ela mesma ou outra muller que estaba vestida como reina, e iso, claro, y eso provocó, fue un escándalo, porque de repente ahora él no reclama, él decía, ¿vosé recibió? No tenía nada que reclamar, era un presente. ¿Vosé recibió o colar? No sé de qué colar me falas. Y aí, y no se tiña pagado entero o colar, no se tiña entregado a reina, o cardenal que faltaba, ainda non tiña pagado aos judeos que tiñan feito empréstimo bancario e aos joyeros que tiñan feito diamantes. De repente, os joyeros que tiñan feito diamantes, paguennos, que temos invertido toda a nosa fortuna para poder facer este colar. Y total, y outro non podía pagar porque creo que ya non tiña dinero, e dixía, como voy a pagar aquelo que vosé non entregaron a reina non recibió, eso é a reina que está a mentir. Bueno, siguieron, e claro, a reina, que era, en fin, era moito especial, ela tiña moita virtude, eu gosto moito dela, mas tiña tamén un orgullo por ese satánico. Falou con o rei Luis XVI e dis, os acuso ao cardenal de Rohan, o acuso, claro, o cardenal de Rohan era intocável, era casi como un rei. Acuso a Condesa de la Mot, acuso a Cagliostro que non tiña nada que ver, Cagliostro, e que era un personaje extremadamente recoñecido pelo povo, pelos nobres, pela sociedade, e atacado de forma diabólica pelos cristaos, pero especialmente pelos jesuitas, porque dicían, este home quen é? Faz milagros como Jesús, que nos ensine a facer esos milagros. E eles sabían ocultismo, os jesuitas era a orden religiosa máis especializada en ocultismo de toda a historia da Igrexa. E querían saber, e o encerraron. Entón, encerraron depois, naquela época foi encerrado na Bastilla, na cárcel da Bastilla. Bastilla, dice así, ¿no? A Bastilla. Na cárcel da Bastilla están as declarações de Cagliostro, están as declarações de todos, nese libro están as declarações de todos, de puño e letra, e aí é onde Cagliostro faz a única declaración que há sobre a súa historia, que diz, eu formo parte dunha fraternidade de sabios, ou dice outra palabra, que estamos pelo mundo entero. Son colegios iniciáticos. Diz, por exemplo, algúns dos meus camaradas viven en cidades de África que son 4 veces máis grandes do que París. E iso se descubrió depois. Que había cidades 4 veces máis grandes do que París en 1750. Hubo imperios en África, onde había colegios iniciáticos até. E tal, e eu sou fillo de nobre, mas non posso dizer de quién sou fillo. De facto, hubo unha grande especulación sobre si él era portugués, por exemplo, se dice que era portugués. Fue educado por un grande mestre da Orden de Calatrava, creo que foi. No, de Malta, perdón, a Orden de Malta. Entón, e ele, que tiña dito ao cardenal que era o seu discípulo, e ele o quería, vamos, arrasado de discípulo con mestre a un nivel iniciático. E o propio mestre tiña dito, no confíes na Condesa de la Mot, no sigas, no vayas por aí, no vayas por ese camiño. E dice unha vez, mas como outro estaba tan empeñado en satisfacer a reina, en voltar a ter amizade con o rei a través da reina, e non había maneira, se non era con un presente de esa maneira, pues aí levaron a todos a cárcel. E esteve 6 meses en condicións infrahumanas, todos se les estiveron, aí están as declaracións de todos, e o propio Cagliostro fez, e iso está no libro, e como testimonio dice, gente que o viu dizer, dice, non nos importa, estos muros non ten máis de 5 anos de vida ou 10 anos de vida, van a ser destruídos completamente. E é curioso, porque cando se fez a toma da Bastilla, un das bandeiras que se tiña para destruir a Bastilla es que tiñan encarcelado a Cagliostro, e Cagliostro tiña curado a medio París.
O sea, medio París tenía sido curado por la medicina y por la magia de Cagliostro, y las cosas que se dijeron es, aquí esteve Cagliostro encerrado de forma injusta. Y después fue liberado, porque después se vio que él no tenía nada que ver. Y se vio que el cardenal de Rojas no tenía nada que ver, y se descubrió que quien tenía feito todo era condesa de la Motte, y fue encerrada, creo, estuve como prisionera. Bueno, una historia muy longa. Mas ahí vemos que cuando nos movemos en corrientes, en lugares muy elevados, donde hay mucha condensación de poder, pues, y querer satisfacer a unos y a los otros, y el propio cardenal, que era tan sabio, tan discreto, más él quería estar en boa imagen, y quizás, y no seguir las indicaciones de quién es tu mestre, y si es tu mestre tiene más discernimiento que tú, y no te va a decir dos veces lo mismo, te va a decir una vez nada más. Y, en fin, eso es todo un... Y como una faisca, porque claro, de toda la historia de la Collada de Reña, en París se comenzaron a aparecer cómic de estos difamatorios, libelos, no sé si dicen en portugués libelos difamatorios. Comenzaron a aparecer libelos difamatorios por todas partes, se enció París de acusaciones pornográficas de Reña en relaciones sexuales con el cardenal de Rojas. No sé, eso sirvió para que, claro, a policía francesa y parisina tentando procurar quién estaba haciendo esos panfletos pornográficos por todas partes, pero era imposible, eso era un mare magnum. Y finalmente explodió. O sea, a distancia entre los reyes y el pueblo era tan grande que pues, se convirtió en un levantamiento social, porque no se podía mantener ese status quo más tiempo. Y ya, para terminar, o último, muy rápido, a historia da bomba atómica y de Iwo Jima. Ustedes saben que cuando Clint Eastwood fue y fez como director o film de A Banderas de Nuestros Pais, que la historia esa de la foto, famosa foto que se fez, que en realidad esa foto era propagandística porque los héroes que tomaron esa Praza Forte y pusieron una bandera, estaban muertos en realidad, tuvieron que poner unos actores, o sea, otros soldados que hacían de actores, ese o trama de un maravilloso film As Banderas de Nuestros Pais, no sé si vieron de Clint Eastwood, que tan bon. Y ya que estaba allá, ya que estaba en la isla de Iwo Jima, pues ya faço otro film, un poco desde la perspectiva, o sea, ¿qué pasó lá desde la perspectiva japonesa? Y el film es maravilloso. El film. Y, curiosamente, quien defendió a Ilha de Iwo Jima, que era un gran, no me lembro el nombre, era un grande comandante, esta persona tenía sido designada pelo alto mando japonés para hacer ver a los americanos que a conquista de las miles de illas de Japón era imposible. Y entonces lo que hicieron fue, porque esto es curioso, y ahí te das cuenta del tema de las mentalidades, y no conocer a mentalidad del enemigo. O sea, en la guerra tienes que conocer a mentalidad, cómo piensa el enemigo, no solo qué faz, si no estás perdido. Y ellos no hicieron eso. Entonces, o alto mando japonés envía a un comandante a una misión a muerte. Sabía él, no sabían los soldados. Y él pues, tiene todo un destacamento, había, no sé, por lo menos 6.000 o 7.000 soldados repartidos por la isla, y fortificaron a Ilha. A Ilha era una isla volcánica que no tenía absolutamente nada, que no vivía ninguém, o sea, mas en ese momento, como era una isla que permitía a los americanos por pistas de aterraje, porque a sabe era que los aviones pudiesen llegar a las islas japonesas para bombardear. Piensen que el bombardeo, las bombas nucleares, o dano que hicieron no fue superior ao dano que hicieron las decenas de bombardeos sistemáticos de todas las ciudades japonesas. No sé si se conocen eso. O sea, ahí murió más de 1 millón de personas en bombardeo sistemático de todas, por ejemplo, de Tokio. Tokio fue totalmente quemada con bombas incendiarias. Entonces, ellos estaban, y eso, para hacer eso, necesitaban pistas de aterraje. O sea, necesitaban estar a una distancia que permitiese hacer a los bombarderos esa viaje de ida y retorno. Entonces, pues, más, en realidad, los americanos decían, tenemos que conquistar esta isla, sea como sea, para tener pista de aterraje. Y lo que dijeron los japoneses, o alto mando japonés, ya estamos perdidos. La guerra ya está perdida. Ellos sabían que la guerra ya estaba perdida. Tenemos que forzar una rendizao, más una rendizao con condiciones.
porque no nos podemos rendir incondicionalmente, no somos o emperador es sagrado. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cortar a cabeza ao emperador? Que fillo do Deus, de Amaterasu? Y vamos a... O sea, a certos elementos que para a mentalidade japonesa eran totalmente innegociables. E no momento que unha rendición incondicional non a condições. De facto, hai un film sobre eso moito bon, hubo unha grande polémica sobre si cortar a cabeza, ou fusilar, de igual, ou meter o resto da vida na cárcel durante toda a vida, ao propio emperador. Nos julgamentos de Tokio, que há unha serie filme documental moito boa de 6 capítulos, do julgamento de Tokio, se ve no inicio que están, vamos a procesar ao emperador ou non vamos a procesar, e os pros, os contras. Entón, en definitiva, os japoneses con un enorme sentido de honra, por moito hipermilitarizados que estivesen, tiñan un sentido de honra superior. O sea, en ese sentido, a nivel de samurái, tiñan metido eso na educación de todo o mundo. Eles dixeron, nós non podemos ter unha rendición incondicional. Entón vamos a facer máis ou menos o que fez Leonidas nas Termópilas. O sea, quixeron facer o que Leonidas nas Termópilas. Vamos a por un número de gente que va a aguantar até a morte e va a facer ver as perdas humanas que significa tomar unha illa. Se agora multiplicas unha illa pelas 1000 illas, os americanos non ten tantos soldados ni ten economía para soportar eso. E era verdade, non tiñan. O sea, os americanos nunca pensaron en desembarcar en terra, non podían, non tiñan soldados, non podían perder 300.000 soldados. A opinión pública estadounidense, depois de ter ya caído Alemania, non sostiña iso. De facto, estaba toda a presión pública diciendo terminen a guerra, terminen a guerra, terminen a guerra. E o erro terrível do alto mando japonés e deste comandante que aceptou, claro, que iba a facer, era un mandado, lutar a morte até o último momento, provocando o número máximo de mortes entre os estadounidenses e que se perdesen 4.000, 5.000 ou 6.000, creo que morreron estadounidenses, soldados. E si despois de facer eso se dan conta o difícil que va a ser, vamos a poder falar en termos de rendizado, mas poder por algumas condições. Claro, eles non coñecían a mentalidade americana. A mentalidade americana é vencer e humillar. É así. O sea, é vencer e esmagar e pisar a cabeza do vencido. O sea, nese sentido, eles non imitaron aos romanos. Os romanos non eran así. Eles ten moitas virtudes romanas que incorporaron a su carácter, mas ese de vencer sin que a rendizazo sea incondicional, toda rendizado en todas as guerras americanas, si no todas, casi todas, no todas, ten sido rendizados incondicionais. O sea, non pode por ninguna condizado o vencido, non a condições. Nós pomos as condições, nós somos os donos. Non somos os victoriosos. Entón, e vean o problema. O sea, defenden a illa, morren 7.000 ou 8.000 soldados americanos, é un inferno, unha illa que era de varios kilómetros de perímetro, e os americanos dicen, non podemos tomar, vamos a usar a bomba atómica. O sea, que o uso da bomba atómica, entre outras coisas, porque tamén era un brinquedo que querían usar. Eso, construíron para usar, non construíron para non usar. E tiñan que expor ao mundo que tiñan ese poder para dizer, aquí agora somos os máis poderosos do mundo. E há alguma dúbida? No. O sea, estaba eso. Mas, por outro lado, o uso desa bomba traía moitos problemas morais. O propio equipo de Oppenheimer, eles, cando cayó Alemania, porque a disculpa para construir as bombas atómicas e todo o proxecto Manhattan, a disculpa é, os alemanes están a facer e ten quasi construído a bomba nuclear. Nos temos que, e era mentira, e se probou que era mentira, nunca esteve o propósito nos alemanes de construir a bomba nuclear, eso está probado ya, e por Heisenberg. O que querían era, claro que querían, mas Heisenberg e os físicos que dominaban, digamos, ese campo, non foron por aí, nedixaron que os militares fosen por aí. O que querían facer unha especie como de submarino de motor continuo, o sea, de motor nuclear, que depois se fez en Estados Unidos, precisamente. E usar desa maneira, mas non tiñan material para poder facer unha bomba atómica, non tiñan. Estados Unidos movilizou más de 100.000 persoas repartidas por todo Estados Unidos en fábricas de destilazado, de purificación de uranio, en fábrica de esto, por todo el mundo, por todo Estados Unidos, para poder
reunir a cuantía necesaria microgramo a microgramo de plutonio y de uranio enriquecido. Microgramo a microgramo. Ellos no tienen esa capacidad. Ven, cuando cayó Alemania, dijeron, ¿y por qué estamos acá? Este proyecto ya no tiene sentido. A guerra no se terminó, mas nos estamos acá porque decimos que no íbamos a permitir que Alemania dominara el mundo. Mas Japón ya no va a dominar el mundo. Japón está ya abocado, ya está que quiere rendirse. Y muchos científicos se fueron del proyecto Manhattan. Só que Oppenheimer, que era un genio, consiguió que o máximo número eficaz suficiente para terminar y hacer 3 bombas atómicas, ¿no? Una experimental, a Trinity, y después las dos, una de plutonio y otra de uranio enriquecido. En definitiva, lanzaron las bombas atómicas porque no llegaron a conocer a forma de pensar americana. Si él estuviesen sabido que no iban a aceptar una rendición que no fuese incondicional, no tenían feito ese sacrificio. Si no tuviesen feito ese sacrificio, quizás los americanos terían visto que se podía ir entrando en las islas, ir entrando, por lo menos en la capital, ¿no? Estaba la capital, y llegar a tomar o poder, que se podía hacer sin quizás, digo quizás porque ellos querían lanzar la bomba atómica, más bien, quizás sin tener que ter lanzado a bomba atómica. Y una vez que se lanzó a bomba atómica, o mundo mudó, totalmente. Yo leí un libro muy bueno, dos años 60, de un especialista en la área que explicaba en qué medida, ainda era época de la Unión Soviética y Estados Unidos y sus aliados, toda a política mundial ten sido diseñado na base de que temos bombas nucleares. Todas as estrategias, bueno, propio matemática, a teoría dos jogos, todo que se fese en política internacional no nivel militar, todo ten sido diseñado respecto ao coñecimento de que há países que ten bombas nucleares, que há dois bandos, que como tal, como cual, todo. Y eso no sé, ainda no saímos de lá. Entonces, se ve muy bien, analizando a historia, como a falta do conocimiento, da psicología, de no saber cómo piensa nosotros, de no porse en el lugar de nosotros, de no empatizar con nosotros, porque cuando se hace teoría se hacen juegos de guerra, en los juegos de guerra a especialistas en psicología que, eso se ve en muchos filmes, es verdad, que intentan porse en la piel dos generales, por ejemplo, el general Patton, el general para qué van a hacer, cómo piensan, qué determinante. Y esos errores, pues, de todos modos, muchas veces la historia va por caminos que es imposible parar. O sea que si no tuviese sido de así, era de otra manera, más voltaba al mismo lugar. A una especie como de destino o predestinación a los factos. Y precisamente eso que los antiguos también se llamaban historia. Porque cuando ellos falaban de historia, falaban, historia é a mestre de vida. Con a historia aprendemos de nuestros erros, aprendemos do que fixemos, de cómo somos, de nuestras carencias. Tentamos no esquecer para no repetir los mismos erros. Es una definición de historia. Mas a outra definición de historia. A historia é o destino que se presente analizando os factos. O sea, cuando analizamos os factos, vemos que hay como un río, o como los historiadores dicen, hay como ventos de historia que van empurrando los acontecimientos y que como a corriente de un río, si tú intentas parar por un lado, se va por otro lado. Y esa especie como de predestinación o destino, o como si fuese un karma que tiene que expresarse, o un dharma, un plano que es necesario realizar, purificándose do karma anterior, es una de las definiciones de historia. Y en todo caso, de una forma u otra, o que sí es cierto, es que la historia, desde luego, nos abre a mente y nos hace vivir de forma diferente. Primero estudiando historia y después queriendo hacer historia. Muchas gracias.